El día de hoy lo que vamos a hacer es, no sé si a modo de repaso, o sea, voy a avanzar un poquito en los temas, perdón, pero si no, no terminamos la materia. ¿Qué es una curva de Ewing? Claro, al momento, vamos a ir por ahí. Voy a avanzar un poco en los temas, más que nada porque después, cuando pase el tsunami del parcial, va a venir el tsunami del promocional, entonces, si terminamos con 33 temas sin dar, va a ser peor. Pero mi idea es continuar un poco con campos para también refrescar algunas nociones o más de manera general que les pueda llegar a servir el sábado. ¿Bien? Es decir, no voy a empezar con funciones vectoriales, por ejemplo, hoy, de modo que eso les pueda servir. ¿Bien? Primero lo que vamos a hacer es cerrar lo que venimos viendo. ¿Se acuerdan que habíamos empezado con este problema? ¿Sí? Que teníamos esta técnica, que había una plaquita de gel con un reactivo, se le inyectaba una muestra en un lugar, empezaba a difundir hacia afuera, y en el caso de que existiese otro reactivo, que era el antígeno, y en la misma concentración que en la placa, aparecía este halo azul. ¿Bien? Si no estaba, no aparecía, y difundía si estaba, difundía lo suficiente hasta que la concentración se iguale y ahí aparecía. Y lo que les planteaba era este problema, que la placa era de 8 por 6 centímetros, que la concentración en el gel era 20, y que aparece el halo en una circunferencia de 2 centímetros de radio. ¿Bien? Ese era el planteo del problema. Lo primero que habíamos hecho era definir nuestra zona de trabajo con un sistema de referencia adecuado, que era este, y ya dibujamos ahí tanto el sitio de siembra como el halo en la posición que aparece. Igual, el interrogante de este problema era cuál de estas expresiones, ahí había 3 expresiones que ahora ya sabemos que son leyes algebraicas de 3 campos escalares distintos, ¿sí? Cuando aparecieron daban miedo, ahora ya tenemos un poco de cariño por ellos. Teníamos estas 3 expresiones y necesitábamos ver si alguna, o algunas, o quizás ninguna, de ellas representaba bien la distribución del antígeno por la placa. Es decir, en cada posición XY de la placa, que es una placa plana, cuando hacíamos estas cuentitas, el resultado que obteníamos podría corresponderse o no a la concentración de antígeno. Entonces ahí empezó el viaje, y empezamos a delirar un poco. Primero presentamos qué eran las funciones de n variables, dijimos que más allá que esta definición vale, nosotros vamos a trabajar con funciones de 2 variables, como caso paradigmático. Bien. Entonces eran 2 variables independientes. Empezamos a ver que tenían asociados ciertos conjuntos, esas funciones de 2 variables o campos escalares de 2 variables. Vimos que podíamos definir el dominio, el conjunto de todos los pares que tenían sentido para que se aplique la ley. Vimos que también había un conjunto imagen, que era el conjunto de todos los números reales al que llegaba como resultado esa ley, esa función, perdón. Vimos que eso se podía representar gráficamente. Bien, el dominio lo íbamos a representar como una región plana, es decir, una región en R2, quizás todo R2, pero puede ser que no sea todo R2, sino una región de R2. Vimos que en esos puntos, cuando aplicábamos las funciones, se iban dando diferentes números, por lo tanto la imagen le íbamos a representar en un eje real. ¿Bien? Y empezamos a trabajar también con dominio al principio. Vimos cómo definirlos, cuando les pedíamos definir un dominio, que tenían que escribir una expresión de este estilo, donde en primer lugar se explicitaban que al dominio formaban parte puntos del plano y después las restricciones que debían cumplir, y cómo graficarlo. Bien, que era pintando una región del plano, y estuvimos viendo ciertas convenciones gráficas
para graficar esto. Por ejemplo, si un punto no estaba incluido, una curva, por ejemplo, no estaba incluida, la hacíamos en línea de puntos, sombreábamos los puntos incluidos y los que no estaban incluidos, no los sombreábamos, ¿sí? Como teníamos todo un detalles, ¿no? Como por ejemplo acá. Esta curva estaba incluida, por eso se marca así, se sombrea la región donde están incluidos los puntos. Y vimos también, usamos el método de la frontera, ¿no? Cuando aparecían inecuaciones para marcar regiones planas, lo mejor era pensarla como una ecuación, ¿sí? Y después seleccionar un punto cualquiera en alguna de las dos partes que se generaban con esa curva, ver si estaba incluido o no, o sea, si cumplía o no la inecuación, y a partir de ahí seleccionarlo. ¿De acuerdo? Ese era como un poco el estrategia del dominio. Volvimos a este caso, vimos acá el dominio, como no había restricciones algebraicas, logaritmos, raíces de índice par, cocientes, tangentes, lo que eran todos a priori, el dominio era R2, pero que tenían restricciones propias del problema. Por ejemplo, no podíamos salirnos de la placa. Entonces, en definitiva, el dominio para todos estos venía dado, en principio, ¿bien?, por la placa. Es decir, vimos que había restricciones del dominio propias del álgebra, de la ley, si la conocemos, y restricciones del dominio propias del problema, que representan esas variables. Bueno. Con todo esto. Representaciones de campos. ¿Sí? También, sí, claro. Sí. No nos metimos mucho porque la imagen a veces se torna un poco complicada de trabajar, pero sí. Para representar gráficamente los campos, veíamos que había dos maneras. Una era con este conjunto de puntos en R3, que se llamaba gráfica, y la otra era ya no en R3, sino en R2, con los mapas de contorno. Vimos que las gráficas de los campos escalares eran, en general, superficies, bien, es decir, elementos geométricos que tenían área, pero que no tenían volumen, ¿sí? Es decir, como si fuera una región sin espesor, y que su forma y la característica también la podíamos relacionar con la ley. De acá también podíamos, si proyectábamos hacia el plano XY, podíamos representar o obtener gráficamente el dominio, y si proyectábamos sobre el eje Z, el conjunto imagen. Vimos también que es una traza, que era la intersección de esa gráfica con un plano coordenado o algún plano paralelo a ellos, que las trazas en definitiva eran curvas, podían ser puntos también, ¿no? Pero en general eran curvas en R3. ¿Bien? Ahora, de traza pasamos a curva de nivel, que era una curva de nivel. Ya provenía de una traza, pero no era una traza. Provenía de una de las trazas que obteníamos al intersecar el gráfico con un plano paralelo al XY. Con los otros no. ¿Bien? Solo con los paralelos al XY. Obteníamos una traza, una curva tridimensional, y la proyectábamos al plano XY. ¿Qué significaba proyectar? Le matábamos su tercera coordenada a todos esos puntos. ¿Bien? Esos puntos que tenían 3 coordenadas, X y Z, ahora van a pasar a tener 2, X y Y. La Z desaparece. ¿Bien? Entonces, ya no los puedo representar en R3, los tengo que representar en R2, junto con el dominio habitualmente, ¿no? Y cumplían esta característica. Como surgía de intersecar con un plano paralelo al XY, esos planos tenían como ecuación característica Z igual a un número, Z constante. Entonces, si la Z es constante, es lo mismo decir que las imágenes del campo son constantes. ¿De acuerdo? Entonces, las curvas de nivel son en definitiva, o representan en definitiva, todo ya está, todos los puntos del dominio o el subconjunto de puntos del dominio que compartían la misma imagen. Esa imagen valía K. ¿Sí? Ustedes podían definirla, decir K vale 34,2, o podían no definirla, usar K como un valor genérico constante y obtener el conjunto de todas las posibles curvas de nivel que llamábamos C sub K.
¿De acuerdo? Cuando hacíamos eso teníamos ciertas ventajas. La desventaja es que era un poquitito más complicado desde el álgebra, porque teníamos que trabajar con esta K, que la teníamos que pensar como un número, pero tenía ventajas, que era la posibilidad de analizar todas las curvas de nivel al mismo tiempo, ¿no? Forma, cómo se comportan, entonces, estaba bueno. Hicimos algunos problemitas, vuelvo para atrás. Y cuando graficábamos no una, sino algunas curvas de nivel, por ejemplo, 4, ¿sí? Que era un número finito y relativamente pequeño, lo que obteníamos era un mapa de contorno. ¿Qué teníamos que graficar en un mapa de contorno? Las curvas de nivel que elegíamos y dar información sobre los valores de K que corresponden a cada uno. Entonces, a partir de esto, podíamos imaginar más o menos la gráfica y viceversa. A partir de la gráfica, podríamos, por observación, más o menos plantear un mapa de contorno de la curva. Bien, sí. La curva de nivel, o sea, yo la gráfico con 2 puntos. Con 2 variables. Sí. Y K, ¿dónde está? ¿Qué sería? K es el valor. O sea, todos esos puntos de la curva de nivel tienen la misma imagen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, todos esos puntos tienen imagen constante igual a 5. Ese es tu K. La imagen constante. Que vos podés describirlo como K igual a 5 o como C sub 5. ¿Qué es lo mismo? Sí. A altura 5. Bien. ¿Verdad? ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que nos faltó hacer, no lo vamos a hacer, pero es para que lo vean en su casa. Hicimos varias actividades al respecto, pero para que lo vean y lo puedan comprender a qué iba esta parte de la diapositiva, de la presentación de diapositivas, yo soy un abuelo como hablo, es encontrar las curvas de nivel, o el conjunto de todas las curvas de nivel, para estos 3 modelos que teníamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? ¿Cómo encontrábamos todas las curvas de nivel, por ejemplo, para el primero? Bien, igualábamos Z acá, es decir, en vez de escribir esto, que es Z, lo reemplazábamos por K, ¿bien? Que la pensábamos como si fuera una constante. Entonces, fíjense, x cuadrado más y cuadrado más 12 igual a K, constante. Y ahora, a partir de ahí, teníamos que intentar despejar un poco esto para ver, para decidir qué tipos de curvas eran, qué características tenían, etc. Fíjense, acá el despeje que se hizo fue este 12, pasarlo para allá al espacio. Queda x cuadrado más y cuadrado igual a K menos 12. Sí. Y después lo podemos analizar numéricamente, lo vamos a hacer. Ahora, antes de analizarlo numéricamente, ¿qué conclusión pueden sacar de acá? Bien, raíz de K. primero. Ahora, quiero precisión. Yo les diría, bueno, describan todas las curvas de nivel de este campo. Piensen 22 segundos y ¿qué escribirían? Bien, son todas circunferencias en el origen. Centradas. ¿Qué dije? Son todas circunferencias centradas en el origen de radio raíz K menos 12. ¿Están de acuerdo? Yo no. No sé si sí, o es el show, Está bien. Podemos aclarar, estoy de acuerdo. Sí. Habría que aclarar que X pertenece al dominio, que K pertenece a la imagen. Pero aún así, ¿son todas circunferencias? No. Si K vale 12, ¿qué obtengo ahí? Un punto. ¿De acuerdo? Yo sé que es un detalle. Pero, a ver, si ustedes los describen y escriben eso, lo vamos a poner bien. Ahora, puede pasar que aparezca un verdadero falso. Todas esas curvas de nivel son circunferencias. ¿De
Ahí estamos complicados. ¿Qué pongo? ¿Que sí, por la forma? ¿Y pongo que no, porque justo hay un punto? ¿Qué pondría? Ok. ¿Podría poner verdadero? Verdadero, sí. Verdadero, pero raro. ¿Y si hay una excepción, sigue siendo verdadero? Pero acá les dice, son todas. La respuesta es, pueden poner cualquiera de las dos mientras estén bien. Pueden poner falso. Son todas circunferencias, excepto una, que es K vale 12, es un punto, que no lo pienso en buena circunferencia, perfecto. O pueden poner verdadero. Por las formas teóricas son todas circunferencias. Pueden poner, más allá de que una termine siendo un punto, su ecuación tiene una forma algebraica de una circunferencia. Lo importante ahí es la justificación. Si me ponen verdadero por la ecuación, bueno, por la ecuación también puede ser un punto. ¿Verdad? O me ponen falso, no para todo K. ¿Qué significa eso? ¿Bien? ¿Qué K es complicado? Más que nada para que... Sí, es más complicado. Bueno, entonces, ahí tienen C sub K, el conjunto de todas las curvas de nivel, y son todas circunferencias rectángulos. De radio, K menos. ¿Cómo hacen ahora para graficar, por ejemplo, un mapa de contorno? Ahí. Ya llegaron hasta ahí. Bien, tomo diferentes valores de K. ¿Sí? No hace falta que hagan esto 80 veces. Si ya llegaron acá, tomen diferentes valores de K y usen esta. ¿No? Ahora, ¿qué valores de K usarían? Ahí. Claro, mayores a 12. Si usan menores a 12, este es el resultado de negativo. Mayores de 12, bien, mayores iguales a 12, pobre punto. El conjunto imagen son desde el 12 en adelante. Todos los reales desde el 12 en adelante. Pueden usar cualquier real desde el 12 en adelante. Acá, bueno, tenía una limitación porque... Ah, no, bien. Bueno, sí, llegaba hasta un cierto punto de la placa. Sí. Ahora, ¿cuáles usarían? Yo más que nada, esto es más, son preguntas de estilo pragmáticas. 13, 14. ¿Usarían pi cuadrado? Tienen que ser mayores o iguales a 12. Ahora, yo elegiría además algunos que no les dificulte graficar la circunferencia. 13, por ejemplo. A ver. ¿Por qué no? No. Bien. Si uso 13, como K, 13 menos 12, entonces la circunferencia me queda x cuadrado igual a 1. ¿Bien? ¿Qué radio tiene esa circunferencia? 1. Si uso 14, me queda 2. ¿No? ¿Qué radio tiene? Raíz de 2. ¿De acuerdo? Porque esto es el radio cuadrado. Pueden, a ver, yo sé que estamos en un punto de la vida matemática que pueden dibujar una circunferencia de radio. Sí, Cualquier excepción tiene que ser mayor. Porque si fuera menos 12, por ejemplo, 10. 10 menos 12 te queda un número negativo. Y x cuadrado más y cuadrado, como son cuadrados que están sumando, nunca te va a dar negativo. Sí. De hecho, ¿quién es ese? Que tiene que ser igual que 12. ¿Qué es? Del campo. Ahí arriba. ¿Qué acaban de deducir? Si K tiene que ser mayor o igual a 12. El conjunto imagen. ¿Verdad? Bien. Listo. Yo usaría 12 para una curva de nivel. Tengo un solo punto. Se llama pereza. Básicamente. Usaría 13, que tengo de radio 1. Usaría 16 para que la resta me quede 4. Entonces tengo radio 2. Y 21, que no lo dijo. Para que la resta me dé 9. Entonces tenga radio 3. Re lindo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora podríamos preguntarnos, ¿este halo ahí de radio 2 podría corresponderse a este campo? No sé. No solo eso, fíjense,
Ustedes dijeron, bueno, si K vale 12, tengo un punto. Si K vale 13, una circunferencia de radio 1. Si K vale 16, una circunferencia de radio 2. Si K vale 21, una de radio 3. Y así. Ahora, ya sabemos que la que corresponde a esta circunferencia, ¿a qué imagen constante de campo corresponde? Dicho de otra manera, ¿qué les estoy preguntando ahí? ¿De dónde sacan esa información? El valor de K. El valor de K lo que indica es justamente eso, la imagen constante que comparten todos esos puntos. ¿No? Entonces, acá, la K que me genera esta curva es 16. ¿De acuerdo? ¿Todos ven dónde salió? Bien. Entonces, ¿cuánto tenía que dar esa concentración? La concentración tenía que dar 20, por lo que decía el problema. ¿Eso qué nos permite hacer? Ya, este no va. ¿Perdón? No, eso. Porque para esta, que es una de sus curvas de nivel, la K que le corresponde a esa curva, es decir, la concentración del compuesto este que le corresponde constante, es 16. Y el problema te decía que es 20 porque cuando se igualaban, ¿de acuerdo? Ahí lo Sí, profe, se escucha como si hubiese un reloj. otra vez. Yo había pasado eso. Ahí puede ser. Me apaga el modo. Bueno, díganme si mejora. Apagamos uno de los ventiladores. El calor, pero todo sea la presión. Bueno. Ahora, entonces ya con eso lo podemos descartar. Ahora, fíjense también en otra cosa. Si tuvieran que graficar este campo, ¿qué forma tendría más o menos? Háganme con las manitos. ¿El campo o la O sea, vamos a tener su gráfica. ¿Un vaso? No sé si es un vaso. Sería un vaso complicado. para ustedes subido? Nada, pero quiero manito. Eso lo puedo decir yo. No. No. Así. Claro. No sería un paraboloide. Es un paraboloide circular ahora. ¿Eso significa algo en tu cerebro? Sería un cono. ¿Circular? Claro, sí, ustedes sí, pero no sé si a todo el mundo. O sea, tiene. ¿Qué tiene? Ese vértice es un mínimo, ¿no? ¿O es un máximo ese vértice? Depende. Depende, no. Tiene ahí la ley, tiene la curva de nivel. Sí, ¿cómo saben que es un mínimo? Por la imagen. Bien, genial. Eso es una cosa pragmática. O sea, mucha gente hubiera dicho, bueno, voy reemplazando diferentes valores de K y me fijo qué pasa con el radio. O imagen, si la imagen tiene un mínimo. No necesariamente. Puede ser positivos y papá.
si esta recta hubiera estado al revés, 12 menos k, a medida que aumenta k, esto iría siendo más chiquito. El radio iría siendo más chiquito. ¿Qué? Miren la imagen. Entonces, ¿qué es? ¿Máximo o mínimo? Es un mínimo. Ah, sí, pues lo máximo. ¿Cómo sería? Entonces, vamos otra vez. Para ver si tiene máximo o mínimo, una forma es ver directamente el conjunto de imagen, si lo tenemos. ¿No? Si es de 12 más infinito la imagen, bueno, necesariamente es un mínimo. ¿De acuerdo? Ya sabemos que es un paraboloide, por la estructura que tiene, entonces probablemente tenga el vértice en el mínimo, bien, el punto vértice en la imagen mínima, y suma. Ahora, ¿eso tiene sentido para lo que representa? ¿Recuerdan? Ese campo lo que está representando es que yo acá sembré un reactivo que difunde. Bien, entonces, si estoy más cerca del origen, ¿este campo cómo se comporta? Mientras más cerca del origen, ¿la concentración es cada vez mayor o es cada vez menor? Cada disco mayor, la menor. La imagen te la acabo de poner. A ver, escúchenme. Hay mucho bullicio. Con todo lo que hemos visto, ya sabiendo la ley, ya conociendo los puntos de curvas de nivel, conociendo la imagen, todo. Sabemos de la mente más o menos cómo es la forma de esta gráfica. Bien, sabemos que es un paraboloide circular, ¿sí? Que crece, así, digamos, intuitivamente crece, y tiene un mínimo en el punto 0012. Ahora, mi pregunta es, ¿tiene sentido eso con lo que describe el problema? Que sería, yo agarro una muestra con antígeno, la clavo en el medio de la placa y espero que... Sí. Ok, primero, ¿tenés en la mente la forma de paraboloide? ¿Qué sería? ¿Una parábola? No. Quiero imaginar. Porque el sábado no van a tener GeoGebra, entonces no lo van a poder dibujar. Van a tener que imaginar. Es una parábola. Imaginación, por favor. Es una parábola girada alrededor del eje de simetría. Eso es un paraboloide. Este paraboloide puede, yo lo corto así, tener una circunferencia, como en este caso, es un paraboloide circular. Arriba en todos. Todas las curvas de nivel son circunferencias. O una elipse. No es elipse. Tener una circunferencia. Y puede ser que tenga mínimo hacia arriba, o darlo vuelta, que tenga máximo, etc. ¿Puede dar vuelta? ¿Cómo? Dice que el mínimo no se va a ir. Claro, sí, sí. No, en este caso, ya sabemos, es circular. Por la imagen o por el conjunto de curvas de nivel tiene mínimo, ¿no? Entonces crece. Rafa, yo no termino de entender el 16 que hablaba Caigo de eso. ¿Era un paralelo? No, yo lo que estoy buscando, mi dato, lo que yo conozco del problema real, es que los puntos de esta circunferencia tienen imagen, tienen una concentración de 20. Pero eso me lo decía el problema, no es que lo sé por un motivo raro. Ahora, para que se vea el halo, la concentración tiene que ser 20 de esos puntos. Yo acá necesito una circunferencia de radio 2. ¿Cuánto tiene que valer K para que esto me genere una circunferencia de radio 2? Porque se lo decía el dato del problema. Entonces tiene que ser 16. No tiene sentido. Si K es 16, significa que la concentración es 16 y vos sabés que es 20. Siempre lo quité de este lado, una raíz que es Es raro. sí, más menos. Claro. El error experimentario es ¿estamos de acuerdo que este paraboloide tiene mínimo y crece para el lado que me vaya? Entonces, mientras más cerca esté del punto de siembra, ¿cómo va a ser la concentración? Si esa es la gráfica. Sería menor. ¿De acuerdo? Mi pregunta es, Sí. según esta, cuando no se la virgen, la concentración, pero en el nivel de existencia.
Exacto. Fíjense que este comportamiento ya lo podríamos haber visto sin necesidad de hacer todo el trabajo con esta curva de nivel. ¿Bien? Como la gráfica es un paraboloide que tiene mínimo y crece, eso significa que mientras más cerca estoy del origen, eso lo pueden pensar como me pongo adentro del paraboloide y tiro como un tobogán hacia el origen, ¿no? La altura baja, ¿no? La K baja, la Z baja, la imagen baja, como quieran decir. ¿Eso qué significa? Mientras más cerca yo voy a estar en el X y en el dominio, mientras más cerca estoy del origen, la concentración que espero es cada vez más pequeña. Llegando al mínimo de todos, en el origen, ¿cuánto es esa concentración? No. En el origen, ¿cuál es la concentración? 12. Bien. En el caso del modelo, 12. Bien, fíjense. Si X y 0 valen 0, la concentración vale 12. Que sería el menor valor de todos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que eso no tiene sentido para lo que está queriendo modelar. Si yo agarro una muestra súper concentrada de antígeno, la clavo en un lugar y esto se difunda, espero que el lugar con mayor concentración sea el lugar donde la sembré. ¿No? Y que vaya disminuyendo hacia afuera, no al revés. ¿Sí? No tiene sentido que haya más afuera de donde lo sembré que adentro. Si yo puse todo inicialmente en el punto central. En todo caso, en algún momento quizás se estabiliza. Pero si no está estabilizado, espero que haya más en el punto de siembra. Claro, perfecto. Entonces, si fuera un paraboloide, lo tendríamos que imaginar invertido. Que el máximo esté en el origen. ¿De acuerdo? No. Con eso podemos decir que este no es. Pasemos al otro. 24 menos x cuadrado menos 6y cuadrado. Lo igualamos acá. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? A ver, ustedes, ¿qué ven ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo? ¿Qué es una elipse? Esto no es una elipse. Paso a 24, me queda menos 24. Sí, pero ¿cuál es mi punto? Perdón. Que cuando ven eso quizás ustedes dicen, elipses. ¿No? Así, en su cerebro aparecen las elipses. Ahora, ¿quiénes son elipses? ¿Cómo demuestro que son elipses? ¿Dónde sale que son elipses? Entonces, eso es lo que cuando tienen que escribir es como, ¿cómo digo? Puede ser cuadrados más dividido todo por 24. Paso a ver. Tengo propuesto. Paso 24 para allá. Esto me da menos 24, ¿no? Menos 24. Y divido todo por 24. Bueno, por menos 24. Entonces, acá me queda x cuadrado sobre 24, 6 cuadrado sobre 24, y acá me queda k menos 24 sobre menos 24. ¿Yo qué necesito después del igual si lo que quiero es demostrar que tengo una elipse? Un 1. Y acá no me queda un 1, porque tengo k menos 24 sobre 24, y eso no es igual a 1. Me gusta esto, porque son las cosas que después les complican la vida. Miren, voy a hacer lo que ustedes dijeron. Menos x cuadrado que menos grande. Menos x cuadrado es igual a k menos 24. Yo lo que necesito, ¿sí? Es, primero, acá me quede cómo tienen que quedar los coeficientes positivos. Bien, o sea, acá este menos y este menos 6 no me gustan. Primer problema. Segundo problema, después del igual, para yo poder asegurar que es una elipse, necesito un 1. Puede ser todo eso dividido a Bien. Si divido todo por k menos 24, y eso le suele dar miedo, porque está acá en el medio, ya tenemos ahí un cierto temor de que k es un número. Bien, entonces
así como dividir por 24, puedo dividir por campo de 24, es dividir por un número. Bien, primero lo que voy a hacer es eso, porque si no me voy a olvidar. Multiplico todo por menos 1 y chao. Esto me queda x cuadrado más x cuadrado igual menos k más 24. Más despacio, se ve. Bien. Solo dije 2 palabras. Multiplicás todo por menos. Si vos multiplicás este lado por menos 1 y este lado por menos 1, Voy a hacer. vos, si haces la misma operación del otro lado igual, exactamente la misma, la igualdad se mantiene. Entonces, vos lo que podés hacer es elegir una operación que te convenga. Como acá vos querés que ambos cambien su signo, multiplicar todo esto por menos 1, te conviene. Para lograr la igualdad, es también lo que tenemos. ¿Estamos hasta ahí? Y ahora, bien, todos estos son números. Yo necesito un 1. ¿Qué hago? Divido todo por ese número. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Entonces me queda x cuadrado sobre menos k. Bueno, imaginen que dice eso. Más 6y cuadrado sobre menos k más 24. Igual a todo esto dividido sí mismo, o sea, 1. Decide quedando negativo. Y ahora vamos a ver. No. Y ahora, miren, todas estas preguntas me encanta que me la hagan porque después es lo que aparece dudas cuando lo están haciendo. Entonces, esto bueno que aparezca acá. Pregunta. Primero voy por la más fácil de responder. ¿Puedo acá cancelar 6 por 24? No. ¿Por qué? Porque tengo una suma. Yo, si cancelo, tengo que cancelar cosas que están multiplicando o dividiendo. Si ya tengo un término sumando, lo puedo. Sí, si acá tuviera un 24 solo, sí. Pero esto es lo que tengo. Otra cosa. Yo dije que acá los coeficientes tienen que ser negativos, tienen que ser positivos. Y acá tengo 24 menos k. ¿Qué signo tiene 24 menos k? O menos k más 24. Depende. ¿De acuerdo? Esto no es necesariamente positivo ni necesariamente negativo. Depende de quién es k. K puede ser real a priori. Entonces, dependiendo de quién sea k, esto me puede dar positivo. Por ejemplo, si k vale 22, menos 22 más 24 me da 2. Positivo. Y soy feliz. Ahora, si k vale 30, menos 30 más 24 me da menos 6, y no soy tan feliz. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo puedo poner una restricción. ¿Cuál es la restricción? K tiene que ser menor a 24. ¿Y positivo por qué? Bueno, sí, en este caso no hay problema. Si no, no tiene falta. ¿De acuerdo? Se ve que acá surge una restricción y de hecho de acá surge la restricción de la imagen. Como K tiene que ser menor a 24, ya sé que la imagen ¿qué va a tener? Va a tener máximo. Si tiene que ser sí o sí menor a 24. Si me da dividido menos mal, porque tiene que ser menor a 24. Puede ser. Te puede quedar más de 24. Sí, pero el problema de ahí es que vos en las elipses, tus dos coeficientes tienen que ser negativos. Por eso, poder como número puede existir. Sí, claro. Tiene que ser menor. Tiene que ser menor a 20. No puede ser igual, puede ser igual. Pero no acá. Acá. ¿Verdad? Entonces, estamos más o menos me siguen hasta acá. Una cosa es todo el despeje algebraico para tratar de demostrar que esos son elipses. Acá ya estamos. Ya llegamos a esta estructura. X cuadrado sobre cosa más y cuadrado sobre cosa con coeficientes distintos igual a 1, elipse. Sí.
de la imagen. Exacto. Acá es qué valores puede llegar a admitir K. Es decir, qué valores puede llegar a admitir Z. ¿No? No necesariamente. Si quieren, pueden poner menos K más 24 sobre 6 abajo. Lo dice para evitar suicidio masivo de neuronas. ¿Igual a 14? ¿Por qué? ¿Por qué elegiste ese? 24. Pero eso no sé. Sí. ¿Qué pasa en K igual a 24? Hoy están inquisitivos, me gusta. ¿Qué pasa en K igual a 24? Acá, fíjense lo siguiente. Si K vale 24, acá los denominadores se hacen 0. No gusta. ¿Bien? Pero, ¿cómo llegué al punto de permitir que un denominador se haga 0? En ese sentido somos estrictos. No podemos permitir que eso pase. Entonces, ¿dónde tengo que imponer esa restricción? Ahí en ese pasaje. Acá. Cuando yo pasé esto dividiendo, ¿sí? No lo dije porque yo sé que son muchas cosas algebraicas juntas. Pero, ahora que me preguntaron, en este pasaje dividiendo, yo ya tendría que decir, bueno, esto lo puedo hacer siempre y cuando K no sea 24. Porque si K es 24, esto me da 0 y no puedo pasar dividiendo 0. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa entonces si K fuese 24 antes de pasarlo? Acá me queda igual a 0. X cuadrado más 6y cuadrado es igual a 0. ¿Qué pasa ahí? Necesariamente x tiene que ser 0. Entonces ahí tenemos un único punto, igual que antes. O sea, ya no tenemos un elipse ahí. Tenemos un punto. 0, 24. ¿Perdón? Están mirando con cara de igual, yo necesito que hagan todo esto. Más o menos entiendan qué está pasando, soy feliz. Pero bueno. ¿Cómo? Para demostrar que es una elipse necesito la estructura de las elipses, que es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esa es la estructura. ¿De acuerdo? Donde estos dos coeficientes son distintos, si nos una circunferencia. Bueno, luego de todo esto, me voy Bien. Lo tiene prolijito. 24 menos K. De 24 es 24. ¿Dónde? Ahora sí, son 2. Ahí tengo K. Y ahí tengo la estructura de una elipse. ¿Vale? Claro, te queda menos 4 menos el tocado. Queda 4 menos el tocado. Claro. Bien. Podés usar De la propiedad de estructura. Todas estas están en el origen. Imagen como máximo 24, eso ya lo vimos. Acá como mínimo 0, no por el álgebra, sino por el problema. Como esto es una concentración, es lógico que la imagen no puede ser menor a 0. No puede haber menos 7 polar. Pero si no hubiera una expresión del problema, eso tendría que haber menos infinito. Claro, debe molar. Bien. Ahora, con toda esta info volvemos. ¿Sí? A ver, yo lo que me interesa es que ustedes vean un poco cómo se abordan este tipo de problemas. Nosotros empezamos de un problema. El problema relacionado con lo real, lo concreto, lo que pasa en un laboratorio, lo que pasa en su casa, lo que pasa en lo que sea. ¿Bien? Con un montón de problemas y restricciones que tienen que ver con el mundo real. Si aparece en una evaluación de matemáticas es porque se puede resolver usando matemáticas. A veces. Generalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es la transformación de lo real a lo matemático.
¿Sí? Es ver si alguna de esos fenómenos, de esas situaciones, yo lo puedo expresar usando un gráfico, una ecuación, una función, un conjunto de cosas. ¿Bien? ¿Sí? La primera transformación que hay que hacer, de lo real a lo matemático. En el mundo matemático, que es lo que estábamos haciendo recién con toda la álgebra, hay reglas matemáticas y algebraicas. O sea, ahí tengo que estar atento a no dividir por cero, que no me quede una raíz cuadrada de un número negativo y esas cosas que me interesan. Eso es importante. Ahora, al final, necesariamente lo que van a tener que hacer es volver al mundo real. ¿Bien? Sí. En matemáticas lindo, yo sé, estaría un 6, pero no. Entonces, al volver, bueno, ahí empiezan a aparecer otras restricciones. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho eso matemáticamente, la imagen hubiese sido de menos infinito a 24. Ahora, cuando volvimos al mundo real, tenemos que todos esos resultados que obtuvimos, es decir, está bien esto en el mundo real. La matemática puede ser, pero para lo que representa el problema, ¿tiene sentido? Entonces, una imagen que utiliza menos infinito en mi problema no tiene sentido. ¿Bien? Porque yo básicamente lo que estoy graficando acá son concepciones. Entonces, si ahí vuelvo y digo, bueno, ¿qué de todo lo que hice tiene validez? ¿Qué de todo lo que hice tengo que restringirlo? ¿De acuerdo? Ahora, volvamos. Tengo esa 24 menos x cuadrado menos 6y cuadrado. ¿Se imaginan la forma que tiene la gráfica de ese campo? Primero, ¿qué tipo de gráfica es? No es una elipse. Una elipse es una curva. Esto es una superficie. Es un paraboloide. Muy bien. Si no saben qué es un paraboloide, ¿a quiénes tienen que buscar para saber si es un paraboloide? Las trazas, ¿no? Las trazas con el XZ, perdón, y con el YZ, que eran parábolas. ¿Bien? Ya va a llegar un punto para saber qué es un paraboloide. Es un paraboloide. ¿De qué estilo? Elíptico. ¿Cómo pueden saberlo? Bien. Curvas de nivel que venían de las trazas con el plano y eran elipses. Bien. Ahora, tengo paraboloide elíptico. ¿Con mínimo o con máximo? Máximo. Bueno. Ahora la imagen ya no es tan sencilla de ver. Con mínimo y con máximo. Bien, ok. A ver, si no hubiéramos tenido la restricción del problema, si solo hubiéramos tenido restricciones algebraicas, ¿bien? Hubiera tenido máximo. ¿Sí? Es decir, hubiese tenido un punto máximo, el vértice hubiera sido el punto máximo y después disminuiría. ¿Bien? En imagen. Ahora también tiene mínimo. Tiene varios mínimos. ¿Bien? Por las restricciones impuestas por el problema, que sería 0 el mínimo. Bien, que no puede ser menor a 0 la concentración. Pero más allá de eso, sí. El máximo sería el punto del vértice. ¿Cuál sería? 0, 0, porque sabemos que está en el origen, ¿no? Porque está centrado en el origen, o sea que, o en el origen. No en el origen. En el punto 0, 0 algo, vos tenés tu mínimo o tu máximo. Que está centrado ahí en el paraboloide. Ahora, en este caso sabemos que tiene máximo, por la estructura que vimos y por cómo se comportan las curvas de nivel. ¿Cómo harían para saber cuál es la imagen máxima? ¿Cómo? Bien, pueden ir por ahí, básicamente, buscarla acá que le genera un solo punto, bien, como curva de nivel, o si ya saben que ese paraboloide está centrado en el origen. ¿Cómo sería otra estrategia para buscar cuál es la imagen máxima? Te reemplazo en 0. Reemplazar en 0, 0. Buscarle la imagen al 0, 0. Esa imagen va a ser la máxima. ¿Bien? Entonces fíjense que yo hago 24 menos 0 al cuadrado menos 6 por 0 al cuadrado me da 24. Ese va a ser el máximo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, tiene máximo, es un paraboloide elíptico. Para abajo.
Hasta ahí. ¿Tiene sentido con el problema? O sea, ¿podría ser una posibilidad que modele el problema? No. Bien, porque todas las curvas de nivel son elipses. Y ustedes ya saben que una de las curvas de nivel que obtuvieron, que es para 20, es una circunferencia. Entonces, ¿ya con eso pueden decir F2? No. ¿Ok? Bueno, vamos con el F3. Sí. Eso lo veía ahí igual. Sí. Casi todo. O es una elipse particular que justo se condensa en un punto. Por propiedades de los cocientes. ¿Recordás la propiedad de extremos sobre medios? ¿Los cocientes o no? Es un detalle que no hace falta de la si vos tenés A sobre B, todo dividido sobre B, eso es igual a A por B, extremos multiplicados sobre medios multiplicados. ¿Bueno? Fíjate acá. Acá vos tenés igual a 2 sobre 1 dividido B. Extremos multiplicados sería igual a 2 por 6 y medios no me pasa. O sea, ese 6 que estaba ahí lo puedes pasar al multiplicador de términos. Bueno, vamos con el tercero. Acá ya tenemos un problema con el tercero, que es que la estructura de la ley no la conocemos fácilmente, ¿no? O sea, si yo esto lo quiero graficar, no veo si es un paraboloide elíptico, un paraboloide circular, plano o tiene forma de gato tridimensional. Sí. Eran los puntos donde veíamos el halo. Es decir, eran los puntos donde la concentración de la muestra que yo le puse y el gel, tenía que ser ambos 20, y ahí aparecía. Es más fácil verlo desde otro lugar, hacemos otra vez, que es reemplazar puntos y ver si da 20. Eso ya lo hicimos. Ahora estamos viendo otras posibilidades más complejas. Ahora, de este no sabemos fácilmente la gráfica que tiene. Bien, no es de las gráficas sencillas. Pero lo vamos a analizar igual. Busquemos el conjunto de sus curvas de nivel. Eso lo vamos a hacer porque cuando les parecen estas cosas se ponen creativos con el álgebra. Empiezan a inventar propiedades algebraicas raras. Las otras no, las que estuvimos viendo bastante bien. Pueden tener errores, pero acá se ponen creativos. ¿Qué es lo que paso dividiendo el 54,4? ¿Puedo pasar el logaritmo? ¿Se lee como logaritmo primero? Bien, ¿puedo hacerlo primero? No. La primera operación que tengo que sacar, si lo que quiero despejar son las x y las y, es este producto. Que es la operación más general. ¿Verdad? Porque si me ponen el logaritmo ahí, no es que no se puede, ¿eh? Se puede y se puede trabajar con eso también. Pero perdónenme desconfiar de que hagan todo eso. Así que primero 54,4 dividiendo. Me queda E a la cosa igual a K sobre 54,4. ¿Qué es lo primero que hacemos ahí? Logaritmo de ambos lados, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? El exponente, ¿no? Y del otro lado, logaritmo de K sobre 54,4. ¿Y todo eso qué es? Logaritmo de K sobre 54,4. Un número. ¿De acuerdo? Porque K es un número, lo divido por 54,4 es un número. Le aplico logaritmo es un número. Sí. Ya no llegué. Ahí estamos. Entonces, si yo tengo el logaritmo de K sobre 54,4, ahí también tengo restricciones sobre K. ¿Cómo tiene que ser K necesariamente? Positiva, porque si K fuera negativa,
Si la divido por 54,4 me da negativo, y el logaritmo de un número negativo no existe. ¿Bien? Bien. Me queda exponente igual a ese logaritmo de k sobre 54. ¿Qué hago después? Bien. Divido por menos un cuarto, es lo mismo que multiplico por menos 4. ¿De acuerdo? Profe, Sí. no se puede, porque Sí, se puede acá. Sí, tenés un cuarto. Pero, esa es una buena pregunta. A ver, fíjense en lo siguiente. Yo lo hice porque ya en mi mente venía, lo tengo bastante aceitado hacia dónde voy. Pero, ya viendo esto, sin antes de hacer pasajes y todo, ¿qué tipo de curva de nivel espero en ello? Eso lo pueden ver sin necesidad de pasar un circunferencia. Yo también espero una circunferencia. ¿Por qué? Tengo x cuadrado sumando a y cuadrado. Ambas variables al cuadrado. ¿Y qué otra cosa me da indicio que es una circunferencia y no es una elipse? Sí, pero el número yo lo puedo dividir todo por eso y me queda el 1 para la elipse. Es que los dos coeficientes que multiplican a la x cuadrado y la y cuadrado son el mismo. Eso me da un indicio de que es una circunferencia. Si yo hubiera tenido x cuadrado más 4y cuadrado, probablemente tengo una elipse al final. ¿No? Entonces, si yo lo que estoy buscando son circunferencias, ¿cuál va a ser la estructura que estoy buscando? La estructura algebraica final. X cuadrado, y cuadrado igual a zapallo. no puede ser sobre 4. Sí, sí, sí. Lo importante es que sean, si vos tenés el mismo coeficiente, probablemente sea una circunferencia. Si cambia, probablemente tengas una elipse. Parece con pasar el mismo lado. Claro. O sea, como ustedes esperan al final x cuadrado más y cuadrado igual a zapallo, y ahí adentro del zapallo está la k, ¿sí? Esta estructura no la voy a romper. ¿De acuerdo? ¿Podría distribuir? Puedo. Pero no me conviene, porque ya la tengo. Ya la estoy buscando esta estructura. ¿Sí? Eso es más como una... Antes de ponerse a hacer cuentitas, ¿a dónde voy? ¿Qué de todo eso ya lo tengo? Esto. ¿Qué no tengo? Zapallo. Entonces lo que voy a empezar a hacer es pasar cosas al otro lado para ver la estructura y la forma del zapallo. La forma del zapallo era dividir por 54, aplicar el logaritmo, dividir por menos un cuarto. Cuando hago eso me queda x cuadrado más y cuadrado igual a una cosa horrible. No. No sé qué tiene. Ahí llegué. X cuadrado más y cuadrado igual a zapallo. Y adentro del zapallo está acá. ¿De acuerdo? Ahora, a mí esto tiene una cosa horrible, tiene un logaritmo, un cociente, o sea, ya cuando veo esto un poco me da náuseas, pero para ustedes no es tan complicado eso, no van a tener que operar tanto con esta parte. Ahí ustedes toman diferentes casos y calculan, o sea, esa no es la parte molesta, esta es la parte molesta, la de las variables. Lo podés pensar desde el problema, o sea, que, bueno, la imagen tiene que ser necesariamente positivo, o sea, porque es una concentración. Acá lo saca de la cuestión algebraica, como acá tenemos un logaritmo, acá sobre 54,4, acá tiene que ser positivo, sí o sí. Si yo tengo un negativo y positivo. No entendí. Porque acá fuera negativo. Sí. 4 y lo tenemos. Y pero primero tenés que hacer todo esto. No puede ser negativo. Sí. Exactamente igual.
Quizás te cambiaría un poco la forma, pero sería la misma expresión. Bueno, llegamos acá. ¿Conclusiones? De radio raíz, Bien. Todas circunferencias, ¿estamos de acuerdo? Quizás alguna puede llegar a ser. De hecho lo es. Si K vale 54,4, es un punto. Bien. Compruébenlo. Entonces, podemos decir, son todas circunferencias centradas en el origen. Ahora, ¿crecen o decrecen? Es decir, yo ahí espero tener máximo, espero tener un mínimo, espero que no tener ni máximo ni mínimo. Ahí es más complicado. Exacto, a eso voy. Acá no es tan fácil como los anteriores, ¿no? Que tenían 16 menos K, K menos 2, algo por el estilo que podían pensar. Acá tienen que dividir, hacer un logaritmo, multiplicar por 4. ¿Es el mínimo o el máximo? ¿Cómo sabes? Eso. ¿De acuerdo? Ahora, no me interesa que lo pienses. Cuando se les complica mucho la vida así, pueden tomar algunas curvas de nivel y ver el comportamiento, sin necesidad de pensarlo técnicamente. Si quieren. ¿Bien? En los anteriores era más sencillo de pensar. Acá ya medio complicado. ¿Bien? A priori, por las dudas, si alguno tuviera curiosidad, el 54,4 de K, a medida que vaya disminuyendo el K, ¿bien? Eso me daría valores cada vez más grandes, toda esa expresión. Por el signo menos que multiplican los reyes. Entonces, básicamente, lo que yo tendría sería un comportamiento así. ¿Sí? Con máximo, circunferencia, que van aumentando el radio. Repito, para quienes me están mirando con cara de miedo, no hace falta que lo piensen genéricamente. Agarren 2 o 3 Ks, ¿sí? Posibles, y vean qué pasa. Y ahí te conviene elegir un K cualquiera y dale que va. Hacer toda la cuenta, buscar la raíz cuadrada y usar el zapallo. En el otro era más fácil de pensar. ¿De acuerdo? Entonces, máximo decrece, ¿tiene sentido para nuestro problema? Sí. Ahora, ¿cómo harían con esos datos para saber si, a ver, curvas de nivel, circunferencias, como esperábamos, como necesitamos? Ahora, lo que sería bueno saber es si es justo, ¿bien? Si la circunferencia de origen de radio 2 tiene como concentración constante 20, que sería el último paso que nos queda para ver si es adecuado. ¿Cómo harían ahí? Bien. Una posibilidad es, reemplazo K por 20, hago toda esta cuenta, ¿y qué me tendría que dar acá? Para que sea esta. 4. ¿De acuerdo? Si K vale 20, yo hago toda esta cuenta, debería ser todo esto, y me debería dar 4, de modo que corresponda con la curva de nivel de radio 2. Otra posibilidad, ¿cuál sería? Decir, sí. Bien, perfecto, hacer el proceso inverso. Es decir, bueno, yo lo que quiero es ver cuál K le corresponde a la curva de nivel de radio 2. Es decir, digo, bueno, esto me tiene que dar 4. Igual, zapallo a 4 y despejo K. Y K debería dar 20 para que corresponda. Sí. Porque era la concentración donde aparecía el A. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere hacer de los dos? Y nos dice que... Casi 4. 0. El radio da 2,6. El radio da 2, esto me encanta. Bien,
Si lo hago por un lado, bien, impongo, digo K vale 20 y calculo cuánto me da el radio, me da 2,0. 0,0. No, 4,0025. Bien. Esto me da 4 y cuadrado más. Y cuadrado igual a 4,0025. El radio que corresponde es 2,000. 2,000. ¿Qué responden ahí? Si lo hacen al revés, si imponen que eso vale a 4, calculan K, ¿da como resultado? 20,0126. Ahora, cuando les pasa eso en los exámenes, se desmayan. Tipo, pero no me dio 20 exacto, me dio 20,0026 y ahora ¿qué hago? Ahí va la justificación. Ahí no sé si personalmente les voy a considerar tan bien que me pongan falso. Llegar 20. Exactamente. Claro. Exacto. Acá pueden empezar a delirar, decir, bueno, hay un error experimental, una regla no me permite medir 2 centímetros y diferenciarlo de 2,001. ¿Bien? Eso pasa por millón. Claro. Da igual 0,0. Error más o menos, sí. O sea, 0,001 en partes por millón es un átomo, básicamente, en 3 litros. Es como... ¿Bien? Ahora, si se ponen así de estricto, me dicen, no puede ser, me llega a 20 exactamente, y ahí medio con un poco de criterio, ¿no? Otra cosa es que les hubiera dado 22. No. No digo que no pueda ser por error experimental, puede pasar, pero ya ahí tenemos un error bastante grande. Es sumarle 2 a 20, o sea, sumarle su 10%, es bastante. Ahora, 20,001. Bien, entonces parecería ser que este es el más adecuado, al menos con los datos que tenemos. Ahora, pregunta de parcial. ¿Usted considera que este es es el modelo correcto que describe cómo se distribuye la concentración de antígeno proporcional? Con los puntos o todo ejercicio es más adecuado, pero no es el correcto. Es el más adecuado. Hasta ahí llegamos. No solo el más adecuado. De los 3, es el único adecuado. Porque ustedes lo único que saben es cómo debería comportarse y qué le pasa en esas circunstancias. Ahora, que todos los demás puntos cumplan lo experimental, vos no tenés idea. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí el máximo estaría en el punto 0054,4. No sabemos si en ese punto termina viendo 54,4 ppm. ¿Se entiende? Quizás justo se distribuye de otra manera en la que en esa curva de nivel la 20. Bien. Claro, lo que sí pueden decir que es un montón, que para estos 3 campos es el único adecuado. Los otros son inadecuados. Ustedes pueden demostrar que los otros no sirven. Uno tiene curva de nivel elipse, el otro es creciente. No está bien decir creciente, pero para que no entendamos. Si yo me alejo del origen, aumentaría la concentración de la especie, lo cual no tiene sentido. Esos dos saben que están mal. ¿Sí? O, para decirlo más sutilmente, no son adecuados. El último es el único que podría hacerlo. ¿De acuerdo? Eso es, no sé si habrán hecho algún parcial, algún final, seguramente. Aparece cosas como describe adecuadamente. ¿No? Esta función describe adecuadamente este proceso. ¿Qué significa describir adecuadamente? ¿Que es exactamente así? No. Que es lo que mejor se aproxima, ¿no? Lo que sirve para sacar conclusiones. Esa es la idea. Esto me parece importante porque después les da un error experimental y se desmayan. Porque están en un laboratorio, en vez de darle 19,3, le da 19,24 y dicen, no, esto todo lo que hice está mal. Bueno. O lo redondean, lo borran, le ponen 19,3 y dibujan todos los números. No es necesario, le dio bien. Sí.
Cuando la raíz, no ponemos valor absoluto ahí, como que lo diferenciamos. No, porque la raíz cuadrada de un número siempre es positiva. El valor absoluto aparece cuando vos tenés una incógnita al cuadrado y ese cuadrado lo pasás como una raíz. Entonces, ese origen, el número de origen puede ser positivo o negativo. Pero si vos estás calculando raíz de un número, ese resultado es positivo. Dios. Eso sí, pero si pudiese ser negativo, aún así vos tenés que tomar el... Bien. Entonces, en resumen, ahí tenemos las razones por las cuales dejar los primeros dos y el último podría ser adecuado. Bueno, esto me tendría que llevar 20 minutos de esta clase. No, no podría decir la suerte social. No. Cada vez más grande. Ay, perdón, ¿no? Cuando dejo abierto el chat no suena entonces no te han dicho. Ahora el micrófono. Bueno. Ahora, ya que estuvimos viendo esto, me interesa que sigamos analizando un poco comportamiento de las gráficas. Fíjense que hasta ahora vinimos, a ver, hacemos una analogía de lo que acabamos de ver con lo que ustedes vieron en Matemática 1, estamos prácticamente en la segunda clase de Matemática 1, ¿no? Ver conjunto, dominio, imagen, reemplazar en la ley por un punto y ver qué les da. Solamente que acá, como tenemos las tres dimensiones, todo se vuelve medio complejo, es más difícil de pensar, entonces lleva un poco de cerebro entender e interpretar todo, punto. ¿Bien? Ya creo que con eso vamos bastante bien. Si quedan dudas, obviamente recurran a consultas. Así que ahora voy a subir un escalón más. Voy a seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo, pero ahora lo que vamos a empezar a analizar ya no es qué pasa en diferentes puntos, por ejemplo, en lo de las curvas de nivel o cosas por el estilo, sino empezar a analizar comportamientos generales de las funciones. Lo mismo que hicimos, ¿se acuerdan? En Matemática 1. ¿Bien? ¿Crees que tiende a algo? ¿No? ¿Tiene máximo? ¿Tiene mínimo? Es como ver las funciones ya más generalmente. Para empezar a meternos en el terreno del cálculo. Todo lo que les va a quedar para el promocional, de Matemática 2, va a ser cálculo con este nuevo tipo de funciones. ¿Bien? Va a quedar referido a un cálculo, derivar e integrar. Sí, va a ser el primer llamado. No, creo que no. No lo decimos todavía, pero creo que lo vamos a extender. O lo vamos a extender o no va a ser el primero. O no va a ser en el primero. ¿Cómo? No hay posibilidad de no promocionar. O sea, vamos a quedar en libre o promocionar. No tiene. No hay puntos medios. ¿Quedan 6? O sea, si yo el parcial, en el final, los que rendían el parcial. Va fácil. ¿Quienes aprueben el parcial el sábado? O el preparatorio, por supuesto. ¿Esos temas? Desaparecen. Más de la tierra. Sí. Básicamente, Hasta tener. Sí. Y en el final queda desde esto, en adelante de campos, ¿ven? Quedan funciones vectoriales, que ya vimos, por año llegábamos a verlas, ¿no? Y lo último es integrales de campos. Profe, y eso, indica un color, ¿Eh? un color. El coloquio ahora son los parciales promocionales. O sea, el parcial promocional es básicamente rendir esos temas que les quedan en una mesa de examen. ¿Cuál es la diferencia de un examen? Primero que no se tiene que anotar por guaraní, y no se anota por guaraní. Y como no está en guaraní,
Si les va mal, nada. Bien, después, cuando rindan el final, sí, eso lo van a poder hacer una sola vez. Cuando van a rendir el final, les entran exactamente los mismos temas que le entró en el funcional. Les volver a rendir los mismos temas. Ahí sí, guaraní y posibilidad de maratón. Sí. ¿De qué sería Serio. No, qué mala cosa. Ok, dan facultad, les hacen 639 evaluaciones. No, nosotros por un tiempito, que después le diremos hasta cuándo. Ojo con esto, escúchenme que esto es importante. ¿Necesitan tener aprobada Matemática 1 para rendir el promocional? No. No, por el promocional la prueba técnica, que sería como final. No lo necesitan, a ver. No lo necesitan. Nosotros por un tiempo, por unas mesas, les guardamos esa aprobación. ¿Para qué? Por unas mesas, para que en esas mesas aprueben Matemática 1. ¿No? Ahora, eso no va a ser. La promoción dura toda la regularidad, dura 5 años. Ahora, eso, si lo prueban, no dura 5 años. Durará 6 meses. 6 llamadas. O sea, me refiero, si lo hacen ahora en diciembre, durará hasta agosto del año que viene. En esos llamados tienen que aprobar Matemática 1. ¿De acuerdo? Si no, tendrán que volver de Matemática 1. Nadie le pasó eso. Bien, ¿quiénes ven? Sí, la realidad ya está. Perdón, antes me estaba pasando una pregunta. ¿El promocional? No, el promocional se supone que debería ser en el primer llamado, de noviembre. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros, supongo, no lo aseguro todavía, es o que no sea en el primer llamado, para que no les quede tan cerca, o extenderlo a varios llamados, solo uno. Pero en noviembre y diciembre, ¿eh? No imaginen febrero o marzo. ¿Por qué quiero? Claro. Eso sí. Pero en la anterior era una consulta, pasó bien. Bueno, ¿estamos más o menos? ¿Tenemos dudas administrativas? No, a ver. Bueno, vamos a trabajar con dos. ¿Por qué decir? A ver, ahí tenemos dos leyes de campos que no son tan adorables, quizás como los que veníamos trabajando, son un poquito más complejos, ¿no? Ahora, acá lo que nos preguntan es lo siguiente. Tiene código de colores, así que todo lo que sea violeta va a ser F y todo lo que sea color borrabino va a ser Y. ¿Bien? Ahora, la pregunta que nos hacen es ¿cómo se comportan esas funciones en el origen y en los puntos cercanos al origen? Entonces, ¿cómo se comportan en el origen? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo responden esas preguntas? Reemplazan F en 00, G en 00. Todo suyo. ¿Cuánto vale la imagen de F en 00? Bien, fíjense, más allá del numerador, de las diferencias del numerador, en el denominador, en ambos casos tengo una división por 0. O sea, ¿qué concluyo ahí? No es una indeterminación. No quiere decir que tienda a nada. No se puede encontrar. Bien, que en el dominio el 00 no está incluido, que no existe imagen por 00. ¿De acuerdo? Punto. Eso es todo lo que puedo concluir ahí. O sea, si yo me paro en X y 00 y subo en Z, seguiré subiendo porque no nada nunca. Bien, no existe imagen para el 00. Otra cosa es que me pregunten cómo se comportan en sus
puntos cercanos. Es decir, ahí ya no me interesa 0, 0, el 0, 0. Me interesan los que nos rodean, ¿no? Los puntos cercanos alrededor del 0, 0. Oh, muy bien. Me encanta que ya al menos la idea intuitiva del límite la tengan. O sea, ahí lo que tendría que plantear es un límite. ¿Vamos a resolver límites? No, ya se los digo, tranquilos. Respiren. Pero no se puede por separado el límite de 0 y 0. Qué buena pregunta. ¿Qué hacemos ahí? Porque acá, cuando ustedes tenían una función escalar y querían calcular el límite, decían, bueno, el límite con x tendiendo a 3. Tenían 3 acá. No importaba que pasaba en 3. ¿Pero qué hacían? Se acercaban a 3 y tenían dos posibilidades. Acercarse por los más grandes de 3 y ir bajando, o acercarse por los más chicos de 3 y ir subiendo. Punto. Hasta ahí estamos. Bien, no tenemos más posibilidades que esa. Acá estamos en el 0, 0. Es decir, estoy en el dominio que es una región del plano, ¿no? 0, 0. Yo me tengo que acercar al 0, 0. ¿Cómo me acerco? Por x, es decir, por ejemplo, los más chiquitos de 0 en x, me acerco, los más grandes de 0 me acerco, por y, son las únicas posibilidades. No, también puedo acercarme así. No, porque estamos en equilibrio. Pero puedo acercarme oblicuamente. Miren, a ver, no puedo hacer esto así, para que me vean. O sea, el 0, 0 está acá. Yo sé que yo acá tengo el eje Z que me atraviesa. No tengo imagen. Ahora, yo puedo analizar qué pasa cuando se acercan a mí. ¿Bien? Y esto no es los Sims. O sea, no es que hay posibilidades concretas de acercamiento a mí. O sea, me puedo acercar así, perfecto, así, está bien, que sería por ejemplo por el X, por el Y, o por el menos Y, pero también se le pueden acercar oblicuamente. Y oblicuamente de diferentes formas. 45 grados y a todos los ángulos se curvan. Y para todos lados. Y no solo eso, porque ahí me están imaginando un acercamiento rectilíneo. También alguien puede acercarse dando espirales alrededor mío. Cada vez con menos radio hasta acercarse a todo lo que quiera a mí. Por ejemplo. Entonces, acá, el límite, porque decir que me estoy acercando al 0, 0, ya no tengo una posibilidad, una cantidad finita de casos, como era antes que tenía 2. Acá tengo infinitísimos, o sea, por el X y por el Y, perdón, por el X y por el menos X, por el Y y por el menos Y, por todas las otras rectilíneas, por todas las otras que no son rectilíneas. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Ahí tienen una tabla chiquita, es para citar la biología, para la biología, ¿no? Para esto. ¿Sí? Estas son tablas de doble entrada que suelen usar para representar campos vectoriales. ¿Qué tienen acá? Diferentes valores de X, ¿no? Menos 1, menos 0,5, menos 0,2, 0,2, diferentes valores de Y. ¿Y cómo interpretan estos números? Haciendo X, Bien. y Estas básicamente son los valores de Z, ¿no? Entonces le dice, bueno, si X vale menos 0,2 y Y vale 0,5, Z vale 0,980. ¿De acuerdo? En el 0, 0, nada misma porque no hay imagen. Ahora, ¿qué pueden suponer de ahí? O sea, hagamos un análisis hipotético. ¿Cómo? Bien, a medida que yo me acerco al 0, 0, ¿qué le está pasando a las imágenes? Para las diferentes orientaciones de crecimiento. Pueden crecer, ¿no? Miren, 0, 1, 1, 1, 1, hasta oblicuos. Y no solo crecen. ¿Qué más les pasa? Tienden a 1. Tienden a 1, ¿no? Se acercan tanto como yo quiero a 1. Fíjense que los puntos más cercanos son re parecidos a 1. Los que están un poquito más lejos ya no tanto. Y los que están un poco más lejos ya no tanto. O sea, parece que al acercarnos, ya sea en cualquier dirección o incluso concéntricamente, parecería que esa imagen tiende. ¿De acuerdo? Eso, ¿cómo lo podemos escribir simplemente?
si eso lo podemos hacer con un símbolo, ¿cómo lo escribiríamos? ¿A qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Esto ya es análogo a lo que ustedes vieron en matemáticas. ¿Cuándo pasaba esto? Cuando, ¿quién existía? El límite, ¿no? Ustedes decían, bueno, cuando el límite, cuando x tiene, no sé, a 3, de una función cualquiera, le daba 7, era porque si ustedes se acercaban a 3 por un lado y por el otro, las imágenes se acercaban a 7. ¿No? Acá está pasando, estoy acercando a un punto del dominio 0, 0, y las imágenes están teniendo a 1. ¿Cómo escribo eso? El límite del campo, o sea, el f de X. cuando x y tienden al 0, 0. Ambas tienden al 0. Es igual. No lo recibe. ¿Verdad? Caras de miedo. Tranquilo, esto no lo van a tener que resolver. Sáquenselo encima. Lo que necesito es la cuestión intuitiva. Yo me acerco por x y me acerco a 0, 0, de cualquier lado, y las imágenes pasan por 1. Puede ser como una muda la forma. Dame 3 minutos y lo vas a escribir. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahí tienen la tabla para qué. La forma de establecer a una. No. Es una forma introductoria para que vean a qué me refiero. Sí, o graficar. Vamos a poner. Límite del campo X a 0, 0 es igual a 1. ¿Uno? 1 Puede ser dos. Puede haber dos tendencias. ¿A qué tienden las imágenes? Ahí. No sé. A ver, fíjense, si me muevo con i constante en 0, ¿qué esperaría que esté ahí? Si veo solamente esta columna, debería haber un 1 ahí, ¿no? Si me muevo a este, o sea, constante en 0, x, esperaría que haya un 1. Y si me muevo en esta diagonal, ¿puede? No, sí, puede ser. Ahora, ¿a qué tiende el campo? ¿Cuál es la imagen esperada acá? O sea, acá nosotros tenemos que hacer una de lo puedo escribir grande, 1. Acá, no puedo. ¿Qué significa eso? Que no existe mucho. Que no hay una tendencia clara. ¿Bien? Es decir, que las imágenes no están tendiendo a. Ahora, usted me dice, pero acá tienden a 1, acá tienden a 1, acá tienden a 0. Bueno, pero el límite, la idea es que haya una tendencia, la misma tendencia en todas las direcciones de acercamiento. ¿Verdad? Como pasaba acá. Entonces ahí vamos a decir que ese límite, cuando x tiende a 0, 0 de g, no es 0. Es lo mismo que pasaba, ¿se acuerdan? Cuando tenían los límites laterales distintos, ¿no? Que se sacaban a 3 por un lado y por el otro. Y de un lado tendría 7 y del otro lado tendría menos 4. ¿Qué decían ustedes? No existe, no hay una tendencia clara a una imagen. Capas igual. Bien. Miren, no sé si la ven, está un poco saturada. Esa es la gráfica de la tormenta. Pero la gráfica, esta es la gráfica de eje. Hay un acción. Sí, acá no se ve, pero ahí debería haber un hueco. Claro. Sí, pero ningún. Es como. Nada. Claro, vos vas caminando muy tranquilamente, subiendo en la cuesta y te caes. Z, todo el infinito hacia abajo. Bien. Ahora, la gráfica. ¿Tiene sentido con lo que vimos antes? Con que el límite cuando esto tiende, cuando x tiende al 0, 0 de esto es 1. ¿Lo ven? O sea, ¿le ven una intuición gráfica de que este límite sí existe? Bueno, Bueno, ahí se
límite ese va a ser la luz. Sí, o sea, ese valor de imagen es el 1. Ahora, fíjense, si yo me acerco por ese gráfico de cualquier lado, incluso haciendo espirales, ¿a dónde esperaría llegar él? A una imagen 1. Bueno, bien, al pozo. Todo tiende a que me caiga. Bien. Veamos la gráfica de G. Ajá. Clara. ¿No? O sea, fíjense, si yo me estoy moviendo sobre el eje X, ¿no? Me estaría moviendo sobre esta curva de nivel de acá. ¿A qué esperaría que haya en el origen? ¿Qué imagen? Un 1, ¿no? Ahora, si yo me muevo en el eje Y, me estaría moviendo acá abajo. El menos 1. Y si me muevo en el plano XY, vería esta intersección acá. El 0. Claro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá, dependiendo cómo me acerque yo al origen, a veces voy a poner un 1, a veces voy a poner un 1, a veces voy a poner un 0, a veces voy a poner un punto intermedio. Imagínense si me muevo como una espiral. Tendría que pasar de acá, subir toda la cuesta, ir hasta acá arriba, volver a bajarla, como un horror. ¿En dónde voy a terminar? No tengo idea. Esos son los típicos comportamientos cuando los límites no existen. Compañero, a veces se me hace, ¿no? Pero qué lindo. Pongo un puntito ahí y ya está. Una montañita. Bien. Entonces, eso lo escribimos así, que es lo que vamos a hacer intuitivamente. Y ahí, la idea intuitiva del límite en campos escalares redondeados, ¿no? O sea, obviamente esto se puede ampliar para campos de 37 variables independientes, no lo vamos a hacer por supuesto, pero sí. Y esa es la definición del límite. Vamos a leerlo. Límite de campos escalares. Sea F un campo escalar de dos variables, cuyo dominio D incluye puntos cercanos a un punto determinado, un Q, ¿sí? De coordenadas A, B. El límite de F, cuando nos acercamos, ¿sí? Cuando un punto cualquiera se acerca a ese Q, va a ser L. Y va a existir siempre y cuando, para cada epsilon positivo, existe un delta positivo, de modo que entre P y Q está entre 0 y delta. Es lo mismo que decir. No. También lo mismo. Entonces, la distancia entre la imagen de ese punto y L tiene que ser menor a. Lógico. A ver, ¿quién dudaba? Si todo esto pasa, lo escribimos así. Esto se escribe hasta ahí llegamos. Bueno, esa es la definición. Esto se usa, o sea, si alguien les pide que esto lo demuestren, no lo pueden hacer como hicimos antes, que fue intuitivo, tienen que hacer esto. Usar esa definición, bien, y llegar a los delta y epsilon correspondientes. Ahora, no vamos a hacerlo así. ¿De acuerdo? No va a ser la forma, no le hicieron matemática 1, menos ahora. ¿De acuerdo? Es necesario para más que nada desarrollos matemáticos teóricos, pero en lo que nosotros vamos a usar acá es un montón. Ya es un montón igual. Pero más allá de eso es un montón. Sí, sí, claro. Ahora, lo que yo sí necesito, más allá de la definición, es que tengan en claro, más o menos, la idea intuitiva del límite. Es decir, que acá lo que está pasando, yo me estoy queriendo acercar a un punto determinado. O sea, en el ejemplo que hicimos era el origen, pero acá es cualquier punto, ¿no? Este punto de acá es la B. Entonces, yo me acerco a ese punto como quiero. No tengo restricciones ahí. Puedo acercarme en X, en Y, diagonalmente, haciendo espirales, dibujando gatitos cada gatito, lo que sea. Pero lo importante es que yo me voy acercando. Eso lo puedo pensar de esta manera. Voy tomando un anillo de puntos, cada vez con un menor radio. ¿No? Voy analizando todos los puntos que están, acá está el que me interesa, acá, después acá.
acá, después acá, después acá. Voy, a medida que voy analizando, me acerco. Salud. ¿De acuerdo? Y me acerco tanto como yo quiero. Es decir, el radio de ese disco va a ser tan pequeñito como yo quiero. Es en 0,1 más chiquito. 0,01 más chiquito todavía. Y así podemos seguir toda la tarea. Sí. Estoy viendo bastante a dónde tiene la Z con X y Z. Pero puede ser de que Y a Z. Cuando Y a Z tienden a 0. O tienden a X número. No. O sea, las dos independientes que tienen un punto de independiente del dominio y ver qué le pasa a la dependiente. Entonces, el límite va a existir cuando el comportamiento sea este. Miren, yo me voy acercando, voy cerrando este disco tanto como quiera alrededor del punto de interés y las imágenes que obtengo van a tener que hacer esto. Van a tener que estar contenidas en un cierto intervalo y a medida que yo me vaya acercando, este intervalo real también se va cerrando alrededor de él. ¿Bien? Y si me acerco más, se cierra más. Y si me acerco más, se cierra más. Y así, infinitesimalmente, todo lo que yo quiero, hasta acercarse todo lo posible a ese número N. Sí, no vamos a ver epsilon. En esta clase epsilon será eliminado también delta. ¿Bien? Lo que me interesa es lo intuitivo. Que ustedes vean que lo que estoy pidiendo es acercarme tanto por el dominio, todo lo que yo quiera, y acercarme al mismo tiempo a un valor de imagen, todo lo que yo quiero. Si eso pasa, el límite existe y es L. Por ejemplo, de un lado se acerca a 34 y del otro lado se acerca a 12, ese no existe. Como pasaba antes. Antes, si yo me acercaba, cerraba este círculo, parte tendría 1, parte tendría menos 1, parte tendría 0. Acá podemos definir 4 límites laterales. No, puedes definir infinitos. Porque vos podés acercarte así, 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 pero también así. No va a ser el límite. Sí, y no necesariamente, perdón, y no necesariamente es la combinación de los otros dos. Pueden tener un comportamiento distinto. Igual ahí Existen las indeterminaciones acá también, no las van a traer a los otros. Gracias por esa pregunta. Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Bien? Ahora, lo que me interesa de hoy es, primero, concepto clave de esto que quiero que sepan. El límite en los campos escalares es más complicado que las funciones escalares. Esto es un concepto central. Segundo, ¿por qué es más complicado? Porque el límite necesariamente es multidireccional. No tengo una cantidad finita de direcciones de acercamiento. Tengo infinitas. Las puedo contar, las puedo hacer de a uno. Segundo, existe una definición de límite análoga a la que vieron para funciones. ¿Bien? ¿Alguna vez se preguntaron por qué esa definición era tan complicada? Porque, a ver, comparada con las otras definiciones que vimos, esa rompe los récords, como queda la del límite, ¿no? La del delta epsilon, es re difícil de pensar, la verdad. Sí, pero ahí, hasta entender qué estás haciendo es complejo. Ahora, esta definición es tan difícil porque después se extiende a funciones vectoriales, a campos, a lo que sea. Entonces tiene que ser abarcativa. ¿De acuerdo? En funciones es demasiado difícil para lo que uno espera. Pero es la que después se puede ampliar a estos temas u otros. Esa es la tercer concepto. La definición es análoga, pero no vamos a trabajar con ella para calcular. Martes, el lunes que viene, estamos a TR. Más allá de eso. Ahora, último. La idea intuitiva del límite es, si me acerco con un disco cada vez con un radio más pequeño al punto de interés, el límite va a existir si las imágenes tienden a un único valor N. Y va a ser él. ¿De acuerdo? Y esto es lo que veríamos en el gráfico.
lo estamos acercando al punto AB, tanto como queramos, entonces todo este disco sobre la superficie gráfica tiende a ese valor de Profe, ¿y esa eléctrica que está del exterior? Que tenemos un círculo dentro de... Ahí. Esta es el centro y algo que sale. Sí, delta es el radio. Ah, Entonces, básicamente, bueno, entiendo que delta tiende a 0. O sea que ese el radio del círculo se va a quedar más chiquito. claro, claro. Distancia. ¿De acuerdo? Punto. Queda la pregunta abierta, que esto va a ser postparcial, o sea, cuando después de la mitad de sus neuronas se mueran. La pregunta es: ¿cómo calculamos eso? Lunes. Mañana voy a hacer bueno, ¿es virtual alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Y envío? Dale. Si no, me despido. Mañana.